Saludos amigos, vamos a conversar con el economista venezolano Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver y además director fundador de Petróleo para Venezuela. Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es un honor siempre conversar con usted. Gracias a ti, Goyo. Como siempre, un gusto conversar contigo. Francisco, quiero comenzar esta conversación con un post que escribió ayer y dice, lo cito, ni a los escritores más brillantes del realismo mágico latinoamericano se les ocurrió escribir el relato de un país cuyo máximo tribunal afirmaría la reelección de un presidente en base a unas actas que nadie jamás ha visto. Quiero preguntarle, a propósito de esta afirmación, ¿cuáles son entonces las implicaciones que trae para el país de cara a los mercados internacionales esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el marco de la crisis política que vive Venezuela? Sí, bueno, justamente comenzando por ahí, y parte de la razón por la que puse ese post es porque en realidad hay características en nuestra realidad hoy en día en Venezuela que casi que se podría decir que son surrealistas o extraídas del realismo mágico. O sea, todo el conflicto electoral, postelectoral en el que estamos, que terminan en justamente lo que había mencionado, un Tribunal Supremo de Justicia que dicta una decisión, pero sobre unas actas que son esencialmente invisibles desde el punto de vista de la opinión pública. O sea, nadie las ha visto, ninguno de los partidos que estuvieron involucrados en el proceso, ni los que aceptaron ir y consignar actas, ni los candidatos que decidieron no ir, han podido tener acceso al expediente, han podido poder ver estos papeles que dicen ser las actas auténticas. Entonces tiene esta característica, este sabor de realismo mágico, o sea, uno se imagina a un García Márquez escribiendo un cuento, un relato sobre las actas invisibles. Y creo que efectivamente eso es algo que hace que nuestra realidad sea tan difícil, tan compleja de entender e incluso tan complejo lidiar con ella desde el punto de vista internacional. Y creo que aquí nos hallamos en una realidad en la cual parte de lo que la comunidad internacional está tratando de entender, y esto tiene que ver con las implicaciones económicas, es cómo lidiar con un país en el que pareciera que se ha intentado todo. O sea, digamos, la administración Trump pensó en la idea de la máxima presión, impuso sanciones petroleras, impuso sanciones financieras, sanciones personales, llevaron esa presión hasta lo máximo posible e imaginable, y eso no causó un cambio de gobierno en Venezuela. Llegó la administración Biden y decidió que también iba a ir a una política más de tratar de entablar alguna relación, alguna negociación a través de los procesos de Qatar y Barbados, y eso tampoco llevó a que en Venezuela se diese un cambio político, ni siquiera que se diese, digamos, lo que resultó ser la aspiración más básica, que era la de que se diese un proceso electoral transparente, aceptado por las partes, aceptado por la comunidad internacional, que hubiese acuerdo en que se cumplieron los estándares internacionales. Bueno, eso no se ha dado en Venezuela. Entonces, parte de lo que se pregunta ahora la comunidad internacional es, bueno, pero ¿qué se puede hacer en el caso de Venezuela? Tenemos simplemente que vivir con esta realidad de que hay un gobierno que no tiene legitimidad internacional, no hay una percepción de legitimidad democrática, y simplemente aceptamos que hay gobiernos así en el mundo e incluso en la región y convivimos con ellos, o tratamos de volver otra vez a la idea de ejercer más presión y más presión económica. Y el Pareciera que mercado, perdón, Francisco, que te pare allí. Y el mercado, los mercados, entonces, ¿qué leen de esto? Bueno, fíjate, los mercados tú lo puedes ver a dos niveles. Uno de ellos es que has comenzado a ver en el último mes un aumento nuevamente del descuento entre el crudo venezolano, que es el crudo Merey, el crudo marcador, y los precios internacionales del petróleo. Esta es una señal justamente de cuánto se preocupa el mercado petrolero sobre la posibilidad de sanciones, sobre la posibilidad de que Estados Unidos diga, no, si estás comprando petróleo venezolano te voy a
a acusar y te voy a sancionar a ti porque tú estás colaborando con un régimen que no se está comportando de acuerdo a los estándares democráticos. Entonces, lo que nosotros hemos visto ha sido justamente un aumento de esa prima, que quiere decir que los mercados ven mucho más riesgo de que Estados Unidos y tal vez otras naciones prohíban o introduzcan castigos por tener cualquier tipo de interacción comercial con el Estado venezolano. A nivel de los precios de los bonos de la deuda, también has visto lo mismo. Había, en cierto sentido, antes de las elecciones había habido un aumento en los precios que tenía que ver con que había quienes pensaban que había más probabilidad de una transición, que la oposición ganase, y también había otros que decían, bueno, pero incluso si no gana, si aquí hay unas elecciones que son vistas más o menos como legítimas, entonces eso va a abrir las puertas a que se reconozca a Maduro como presidente, y entonces ahí podemos entrar en lo que en realidad es muy importante para los acreedores, que es un proceso de reestructuración de la deuda externa. Ahora, justamente esas dos posibilidades en particular, la segunda, parece haberse evaporado, por lo menos los mercados lo perciben así. Entonces, básicamente lo que están pensando los mercados es que es muy difícil que la comunidad internacional y en particular Estados Unidos reconozca a Nicolás Maduro como presidente, y que si no hay un reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, entonces no va a poder irse a un proceso de reestructuración de deuda. Y recordemos que, o sea, los bonos venezolanos, el único valor que tienen es por la percepción de posibilidad de reestructuración de la deuda. O sea, estos bonos están en default desde el año 2017. O sea, en este momento no están generando ninguna ganancia. ¿Cómo podrían generar algún flujo de ingresos si se reestructura la deuda? ¿Cómo se podría reestructurar la deuda? O que haya un cambio de gobierno en Venezuela y un nuevo gobierno sea reconocido por Estados Unidos, o que el gobierno de Maduro hubiese sido reconocido por Estados Unidos. Ahora, dado lo que pasó a nivel electoral y dado el consenso internacional que hay sobre la evaluación de que resultados anunciados por el CNE y validados por el Tribunal Supremo de Justicia no son resultados que reflejan la voluntad popular de los venezolanos, entonces se ha vuelto muy, muy improbable en la visión de los mercados y en la visión de los analistas que vayamos hacia un proceso en el cual se pudiese reconocer a Maduro como presidente. Entonces probablemente seguiremos en un limbo como el actual, en el cual, si bien tampoco creo que hay consenso por regresar a la vía del interinato y de crear un gobierno paralelo, probablemente se continuará en el actual limbo donde Estados Unidos no reconoce a nadie como presidente, y tal vez en la situación actual en concreta lo que tenemos es que la Asamblea Nacional de 2015 representa al Estado venezolano en Estados Unidos, y eso puede ser un statu quo que se mantenga por falta de opción para reemplazarlo por más nada. Francisco, entonces en ese escenario el tema de flexibilización de sanciones no se ve, no se vislumbra, pero entonces las relaciones de todas estas licencias que se habían prorrogado, que la operación de Chevron, de Repsol, de Eni, ¿qué perspectivas tienen en el corto plazo? Sí, flexibilización de sanciones no creo que va a haber, pero tampoco creo que veamos necesariamente un endurecimiento de sanciones económicas. O sea, por ejemplo, ya tenemos un anuncio de Estados Unidos de que hay una lista de 60 personas del gobierno, allegados al gobierno, a los cuales están considerando imponerle sanciones personales. Pero es interesante que ese sea justamente el anuncio, que son sanciones personales. No se ha hablado en absoluto de sanciones económicas. Entonces, primero entendamos qué es lo qué es lo que ocurre a nivel económico. Existe una prohibición desde 2019 de hacer cualquier tipo de negocios con PDVSA, con cualquier empresa subsidiaria de PDVSA y con el Estado venezolano. Eso es lo que típicamente llamamos sanciones. Es eso. Estados Unidos prohibió que sus ciudadanos o sus residentes entren en cualquier tipo de acuerdo comercial, financiero, de cualquier transacción con PDVSA o con el Estado venezolano. Entonces, ese régimen sigue existiendo desde 2019. ¿Qué fue lo que hizo la administración Biden? Flexibilizó esas sanciones. ¿Cómo lo hizo? Primero, en el año 2022, dándole una licencia a Chevron, y después, en el año 2023, después de las conversaciones de Barbados, conjuntamente con las conversaciones de Barbados, emitiendo la licencia general 44,
que era la licencia que hacía extensivas las mismas condiciones de Chevron a otras empresas estadounidenses y no estadounidenses. Lo que ocurre en abril de 2024, 6 meses después de aprobada esa licencia 44, es que Estados Unidos dijo, no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados, nosotros vamos a remover la licencia 44, esencialmente vamos a revertir eso. No se revirtió la de Chevron, que era la 41, se revirtió la 44. Sin embargo, Estados Unidos también dijo, bueno, pero hay licencias específicas y nosotros podemos dar licencias específicas y seguir dando licencias específicas, y han dado algunas cuantas licencias específicas, como la de Morelli Prom, por ejemplo. Entonces, en realidad, en la situación en la que estamos ahora, es una en que Chevron tiene licencia, Morelli Prom tiene licencia, algunas otras empresas tienen licencias que se les ha otorgado, y no se han dado más licencias desde el momento en que se tomó esta decisión de Abril volver a 24. endurecer o de revertir la flexibilización de esas sanciones. Entonces, yo creo que lo más probable es que nos quedemos en una situación donde esas licencias que se dieron se van a mantener, pero no se vayan a dar nuevas licencias. O sea, como que se mantenga el status quo. Por lo menos no hemos visto señal de Estados Unidos de que ellos están considerando lo contrario. Y, por ejemplo, el tema a partir de ese escenario de los litigios que existen en este momento en los Estados Unidos, ¿cuáles serían las perspectivas? Bueno, tenemos un litigio que es el verdaderamente relevante. O sea, hay muchos litigios, pero los litigios, la relevancia que tienen es si van a llevar a la pérdida irreversible del principal activo venezolano en el exterior, que es Citgo. Entonces ahí, en el proceso de Delaware, nosotros tenemos una serie de órdenes de embargo que ya han sido aprobadas, que suman más de 20 mil millones de dólares, y hay un proceso básicamente para la venta de la empresa, para la venta de Citgo, más concretamente las acciones de PDB Holding, que es la casa matriz de Citgo. Eso había un procedimiento de la Corte que se retrasó para octubre, en este momento está fijado para octubre, en el cual básicamente se van a aprobar los resultados de la subasta, y ya a partir de ese momento se dictará una orden para efectivamente llevar adelante ese proceso de transferencia de activos. Y ahí, digamos, pueden pasar dos cosas. O sea, en principio, en ese momento es el momento en el que la empresa se liquidaría, se le pagaría a los acreedores y ya Venezuela dejaría de ser dueña de Citgo. Ese proceso sigue adelante, ese proceso no está de ninguna forma impedido. Entonces, ahora, sin embargo, siempre ha habido aquí un matiz importante, que es que ese último paso tiene que ser aprobado por Estados Unidos. Estados Unidos tiene que dictar una licencia que permita el traspaso de acciones de PDB Holding a su comprador. Estados Unidos, la OFAC, le ha dicho a la Corte que ellos están dispuestos a tener lo que ellos llaman una política de licencias favorable, que es un eufemismo para decir, con tal que las condiciones sean normales, nosotros lo vamos a aprobar. Eso lo que quiere decir es que, en principio, y si eso, dado que eso no ha cambiado, probablemente OFAC apruebe esa venta y esa venta se lleve adelante. Tal vez haya algunas medidas que la representación de PDVSA en el exterior, que es la que lleva la oposición venezolana a través de ahora de la Asamblea Nacional de 2015 y el Comité de Manejo de Activos que ellos han nombrado, que ellos puedan introducir unas medidas judiciales adicionales para tratar de cuestionar esa orden final y dilatar el proceso un poco. Es posible que eso lo dilate por unos meses más, pero creo que en el escenario más probable vamos a ver la venta de Citgo y la liquidación de Citgo para pagarle a los acreedores. Después está otro proceso, que es el proceso de los bonos 2020. Ese es un proceso un poco distinto. Ese es un proceso en el cual los acreedores ganaron inicialmente, después fue a la apelación, después la apelación revirtió parte de la decisión de primera instancia, ahora está de nuevo en la Corte de Primera Instancia, que está, digamos, reiniciando el proceso. Pero algo que es importante entender sobre ese juicio, sobre la validez de los PDVSA 20, que es muy posible que de por sí se pueda extender por un buen tiempo, dada la naturaleza de este litigio legal, es que también depende de la decisión en Delaware, porque esos bonos están garantizados con las acciones de una compañía que se llama Citgo Holding. Esa compañía, el 50.1% de las acciones de Citgo Holding. Citgo Holding es a su vez propiedad de PDB Holding, que es propiedad de PDVSA. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que se va a determinar en Delaware es la venta de las acciones de PDB Holding. En el momento en el que un comprador compra PDB Holding a través de la subasta y se
hace dueño de PDVSA Holding. Entonces es ese comprador que queda en todo caso con la responsabilidad de atender a la creencia de los bonos PDVSA 20 porque es el dueño de la garantía. Y eso lo que quiere decir es que es muy posible que como parte del proceso de Delaware, y ya se han visto propuestas en ese sentido en la subasta, el comprador de PDVSA Holding en la subasta de Delaware pague los bonos PDVSA 20, le pague a los acreedores los bonos PDVSA 20 o se los recompre y en todo caso se extinga esa obligación. Y eso llevaría a que ese caso podría incluso terminar desapareciendo sin haber sido decidido porque ya no habría sentido. O sea, porque la República habría perdido ya la garantía con la que estaba peleando para defender y que no se cobrase en ese caso. Entonces el caso muy probablemente ni siquiera llegue a su final porque se termine resolviendo como parte de la negociación necesaria para resolver el tema de los acreedores de Delaware, que es lo que efectivamente va a llevar a una subasta de Citgo. Francisco, la situación política venezolana mueve todo lo que pueden ser las relaciones económicas. Ciertamente Venezuela tiene una crisis económica, social, política, multidimensional, digamos, y que pareciera que la llave que abre la puerta para resolver la economía, para resolver lo social, es la política. Nicolás Maduro ha dicho que si no hay buenas relaciones con las empresas estadounidenses como Chevron, como los franceses, en este caso Maurel & Prom, él está dispuesto a entregar esas, digamos, licencias, esas empresas, esos campos petroleros, esas operaciones de las transnacionales a empresas que sean de los BRICS. Entonces, digamos, es una especie de amenaza a estas empresas, digamos, a Occidente. Eso es una salida, eso es viable. Las empresas de esos países leen la situación venezolana de una manera distinta como para abordar y tomar esas decisiones de ese tipo. Sí, bueno, fíjate, creo que en cierto sentido en los últimos años hemos tenido como que una prueba de esa hipótesis, porque en la medida que Estados Unidos le puso primero sanciones financieras en 2017, después sanciones petroleras a PDVSA, ocurrió una caída de la producción petrolera, no totalmente causada por las sanciones, o sea, las sanciones contribuyeron, también contribuyeron otros factores y otros problemas que había a nivel de la industria petrolera. Pero si nosotros ponemos a ver a partir de 2020, la principal recuperación en producción petrolera venezolana que ha habido ha tenido que ver con Chevron, ha tenido que ver con la licencia de Chevron. Entonces, en cierto sentido, como teníamos casi que en los últimos años lo que los economistas llamaríamos un experimento natural para tratar de decidir de si esa hipótesis de si se podía manejar el tema petrolero con los BRICS o si necesitabas a los europeos y a los estadounidenses estaba operando, porque en realidad lo que pasó es que las compañías, o sea, Estados Unidos y Europa también en cierta medida estaban impedidos de hacer mucho como resultado de las sanciones. Cuando se flexibilizaron las sanciones, comienza a aumentar la producción petrolera venezolana, esencialmente por la licencia de Chevron. Entonces, eso, digamos, daría muy malos augurios para esta idea de que el problema se puede resolver simplemente diciendo, bueno, voy a darle a la empresa mixta de la que Chevron tiene participación, se lo voy a dar a los rusos, se lo voy a dar a los chinos. Ahora, digamos, también hay una realidad, en cierto sentido las cosas a veces están en la mitad de los extremos de los que se caracterizan, ¿no? Ciertamente yo creo que la presencia de las empresas estadounidenses y europeas es extremadamente importante para levantar la producción petrolera. También es cierto que hay países que han estado sancionados por Europa y por Estados Unidos, y notablemente, por ejemplo, el caso de Irán, que estuvo sancionado por Estados Unidos desde 1979 y por Europa entre el periodo 2012 y 2016, que de todos modos han sido capaces de mantener su industria petrolera, no solo en base a su conocimiento nacional de cómo hacerlo, sino también en base a cooperación con otros países tales como Rusia y China. Porque esa es una realidad un poco del mundo en el que nosotros vivimos hoy en día, y ya es una realidad un poco más global. A lo largo de las últimas décadas se ha aumentado mucho la intensidad de sanciones
y el uso de sanciones por parte de Estados Unidos y Europa. Tanto así que en este momento un tercio de la economía mundial está sancionada. A diferencia de en los años 90 era menos del 10% de la economía mundial. Entonces eso también genera incentivos para que estos actores, en este caso Rusia, China, Irán, Venezuela, puedan cooperar y puedan, por lo tanto, resistir un poco el embate de las sanciones, que las hace diferentes de lo que puedan haber sido las sanciones a Sudáfrica en los años 80 o las sanciones a Irak en los años 90, incluso las sanciones a Corea del Norte hasta recientemente, que sí fueron sanciones y son sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son más capaces de aislar a esos países porque hay cooperación multilateral. Pero en el caso venezolano, por las razones geopolíticas que conocemos, no ha habido esa cooperación multilateral. O sea, ni China ni Rusia apoyan las sanciones contra Venezuela y por lo tanto no son sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso quiere decir que, al igual que en el caso de Irán, hay algunas vías por las cuales los países afectados pueden tratar de eludir el efecto de esas sanciones. Es decir, hay un ecosistema de naciones sancionadas que puede funcionar para darle viabilidad, bueno, digamos, a trompicones a las economías de estas naciones. Sí, o sea, otra vez el caso de Irán es un caso interesante porque Irán producía 5 millones de barriles diarios antes de la Revolución Islámica. Cuando se da la Revolución Islámica, se le imponen sanciones, se rompen sus vínculos tanto con Estados Unidos como con Europa a nivel petrolero. Su producción cae en 80%, cae a 1 millón de barriles. Después comienza a recuperarse paulatinamente y ha oscilado entre los 2 y 3 millones. Nunca ha recuperado los 5 millones que tenía. Entonces no es una recuperación completa. No es que, o sea, por eso, no es ninguno de los dos extremos. O sea, cuando lo dice Maduro es como que dice, no, no importa que se vayan porque no los necesitamos. Eso no es cierto. Por supuesto que hacen una diferencia importante. Ahora, cuando uno ve los extremos de Estados Unidos, o digamos de los partidarios de la política de máxima presión en Estados Unidos, pareciera que están diciendo, no, es que ellos no pueden sobrevivir sin nosotros. Eso tampoco es cierto. Sí, hay países como Irán que han mostrado que es posible sobrevivir a sanciones de Estados Unidos e incluso de Europa, pero por supuesto en condiciones mucho más limitadas. Francisco, no quiero terminar la conversación sin mirar lo que sucede aguas adentro en la economía venezolana. Nosotros tenemos un país que salió de una hiperinflación y que hoy muestra índices de inflación que pareciera estar controlada. Pero ese control sobre la variable inflación tiene un ancla en el tema cambiario. ¿Qué perspectivas o qué proyecciones hace Francisco Rodríguez ante esta nueva realidad? Nos dice que Chevron podría seguir estando allí, que pareciera ser el principal proveedor de divisas del mercado cambiario, y esto podría seguir siendo la palanca para sostener esa política antiinflacionaria del gobierno. ¿Es viable? Sí, fíjate, yo creo que lo que sostiene y lo que llevó al fin de la hiperinflación es un proceso que va un poco más allá del anclaje cambiario. De hecho, la hiperinflación, digamos, llega a su pico en 2018, comienza a ceder justamente a finales de 2018, a medida que el gobierno, a través de lo que fue el convenio cambiario número 1, que se dictamina a finales de lo aprueba el Banco Central a finales del 2018, efectivamente termina levantando el control cambiario. Y entonces se va hacia un proceso más o menos de unificación cambiaria. Y eso eso además se mezcla con otro tema, que es que, digamos, no hay casos. La hiperinflación venezolana, que duró 52 meses, fue básicamente una de las hiperinflaciones más largas del mundo. Pero las hiperinflaciones, o sea, tú no te consigues a casos de países que duren 10 años en hiperinflación. Te consigues a países que duran 1 año, 2 años, 3 años a lo sumo en hiperinflación. Eso es porque la hiperinflación tiene una dinámica muy peculiar. A medida que avanza la impresión de dinero y hay tasas muy altas de inflación, entonces la gente se trata de deshacer de
los activos que son activos que se ven afectados por la inflación. Y en particular, se trata de deshacer del dinero. Entonces, lo que nosotros vimos en medio de la dinámica hiperinflacionaria venezolana fue un proceso de dolarización espontáneo, donde la gente se fue hacia transacciones en dólares, porque era muy costoso tener bolívares, porque si tú tenías bolívares, tú sabías que esos bolívares podían perder su valor muy rápido. Entonces, a medida que ocurre eso, cae lo que los economistas llamamos la demanda de dinero, o sea, la demanda de bolívares, y los venezolanos tienen menos bolívares. Entonces, el gobierno también se puede financiar menos imprimiendo bolívares, porque hay menos gente que quiere tener esos bolívares. Y eso lo que quiere decir es que ya el gobierno no podía alimentar el gasto público imprimiendo bolívares, por más que lo intentase. O sea, literalmente lo que pasaba es que el gobierno, y esto es lo que estaba pasando en 2018, es que si el gobierno imprimía bolívares, la gente se deshacía de esos bolívares tan rápido que ya para el momento en que esos bolívares le llegaban en el bolsillo a los trabajadores con el aumento que supuestamente se había dado, eso se había evaporado en inflación. Entonces, lo que te termina ocurriendo, que ocurrió en Venezuela, es que el gasto público se desplomó. Entonces hubo un ajuste fiscal, no fue un ajuste fiscal intencional, no es que el gobierno dijo, voy a decidir bajarle el sueldo a los trabajadores. O sea, eso es lo que parece, pero no fue que Maduro en algún momento anunció, le voy a recortar en 80% el sueldo a los trabajadores, sino que la hiperinflación se ocupó de bajarle el sueldo a los trabajadores de forma de bajar el gasto público real. Es como que las cuentas fiscales se terminan ajustando, la misma economía las termina ajustando si el gobierno insiste en que lo que va a hacer es imprimir dinero. Y esa es la fuente de la estabilización que nosotros hemos tenido. Y esto es algo que lamentablemente en la opacidad de las cuentas públicas venezolanas creo que es algo que no se entiende suficientemente bien. O sea, el gobierno venezolano se está financiando menos monetariamente porque ha destruido, porque la hiperinflación le ayudó a destruir los salarios reales, entonces el gasto público ya no es tan grande. Eso mezclado un poco, por supuesto, con la recuperación de ingresos tales por efectos tales como la variable de la licencia Chevron de la que venimos hablando. Entonces, la pregunta ¿es posible que surja otra hiperinflación? Bueno, nada es imposible, pero es muy improbable. Nosotros no vemos casos de hiperinflaciones dobles. O sea, en general, estos procesos de estabilización son procesos que terminan con una inflación, y aquí sí está la diferencia. Esa inflación tampoco necesariamente es una inflación de un dígito. O sea, puede, y los últimos meses parecían indicar que nosotros íbamos a una desaceleración muy fuerte de hiperinflación. También hay que entender que hubo un tema electoral, el gobierno trató de mantener el dólar controlado antes de las elecciones, pero es muy posible que más bien lo que tenemos sea en un equilibrio de inflación no hiper, o sea, inflación otra vez de 2 dígitos, de 3, posiblemente hasta 4 dígitos, pero no por lo menos en la definición clásica que usamos en economía de hiperinflación, que es mayor de 50% mensual. Entonces yo creo que el tema de la inflación no necesariamente va a regresar de la forma en la que regresó, pero también quisiera que, o sea, los economistas no podemos enredar mucho hablando de inflación, pero cuando la gente habla de inflación, en realidad lo que a la gente le importa es el dinero me alcanza. El dinero me alcanza para hacer mercado, el dinero me alcanza para pagar alquiler, el dinero me alcanza para las cosas para las que yo lo necesito. Y lo que nosotros sí podemos ver en Venezuela, si hay un endurecimiento de las sanciones, si hay un deterioro, un nuevo deterioro de la situación política, que lleva a un aumento de la incertidumbre, que lleva a bajas en los niveles de inversión nacional e internacional, yo sí creo que nosotros podemos nuevamente ver una contracción económica, y si entramos en recesión nuevamente, eso va a querer decir salarios reales más bajos. Esos salarios reales, no, o sea, puede que que se manifiesten a través de inflación más baja, inflación más alta, o a través de desempleo más alto y que la gente simplemente tenga que aceptar salarios más bajos porque no puede conseguir empleo. Pero sí creo que la posibilidad de una nueva recesión, más que de un estallido de hiperinflación, yo lo que vería con más preocupación es la posibilidad de una nueva recesión, de una nueva contracción económica venezolana. Es decir, que el tema de controlar la inflación no salva a Venezuela de la crisis económica y de lo que impacta a la población y que se traduzca nuevamente en un problema social o los agrave.
Así es, Venezuela a lo largo de los últimos 4 años había tenido una recuperación económica. No era una recuperación económica fabulosa, era una recuperación económica que solo compensaba una parte menor de la contracción que vivimos. Esto hay que tenerlo en dimensión. O sea, Venezuela entre 2012 y 2020 vivió la mayor contracción económica documentada en la historia mundial en un país que no esté atravesando una guerra, una contracción del 71% de su Producto Interno Bruto por habitante, equivalente a 3 grandes depresiones estadounidenses. La recuperación que nosotros hemos visto desde el 2020 hasta acá ha revertido solo una pequeña parte de esa contracción, pero sin embargo ha sido recuperación. Ha implicado que los salarios reales han aumentado un poco, los salarios en dólares también han aumentado un poco, se han, digamos, resuelto algunos de los problemas más graves, tal vez no de una forma estable, pero se han abordado algunos de los problemas más graves que caracterizaban a la economía venezolana. Yo creo que lo que nosotros sí tenemos un riesgo es de caer en una nueva recesión, una nueva contracción, lo que a veces se llama una recesión en forma de W, donde tú tienes una caída muy fuerte, después una recuperación y después otra caída. O sea, nosotros en este momento, en cierto sentido, estamos en el umbral donde Venezuela puede ser una B corta o puede ser una W. Y creo que la conflictividad política ha aumentado el riesgo de que sea una contracción a tipo W. Es decir, sigue siendo la llave, la política para abrir las puertas de una recuperación económica y social, ¿no? Totalmente, totalmente. El problema de Venezuela, el problema económico fundamental que ha causado esta fuerte contracción económica ha tenido que ver con un colapso en nuestra producción petrolera. Ese colapso en nuestra producción petrolera se ha visto fuertemente influido, no digo que sea el único factor, pero se ha visto fuertemente influido por el hecho de que se rompieron nuestros lazos comerciales y financieros internacionales. Entonces, para recuperar a Venezuela hay que reinsertarla en la economía mundial. La pregunta ¿es posible reinsertarla en la economía mundial en un contexto de no reconocimiento del gobierno, en un contexto de no legitimidad de las autoridades que detentan el poder? Bueno, es mucho más difícil, va a ser mucho más difícil. Bueno, Francisco, siempre un honor conversar contigo y seguramente más adelante tendremos que seguir masticando cada una de las coyunturas y de las realidades de nuestro realismo mágico, como lo definías en tu post, y que seguramente vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias por Igualmente, como estar con siempre, el nosotros. placer es mío.